El tema de hoy se llama ¿qué hacer en tu culto diario? Este tema parte de la idea básicamente porque los estudiantes bíblicos han hecho algunas preguntas sobre cómo hacer el culto personal, cómo pueden, ¿verdad? Por dónde empezar, qué hacer. Entonces vamos a intentar responder un poco esto y también que los mismos hermanos de las diferentes iglesias del distrito se vean beneficiados con la ayuda, ¿verdad?, de este seminario que no planea ser muy largo, muy extenso, sino que dar las bases sencillas, ¿verdad? Para tener un culto cada día, ya debe ser cada día, y ahí vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos para hacer un culto es fijar un horario y entender la necesidad de permanecer en constancia. ¿Ya? Yo ahora voy a pedirles ayuda a ustedes para que me colaboren buscando en la Biblia. Vamos a ir al libro de Job y vamos a ir al capítulo 7 de Job. Vamos a comenzar con la Biblia. Job 7, del 17 al 18. Y quien quiera apoyarme puede leerlo. Si alguien no sabe, Job está un libro antes de Salmos. Job 7, versículo 17 al 18. ¿Lo leo? Ya, muchas gracias. Dice que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda. Perdón. 7, 17, 18, me estaba 17 equivocando. al 18. Claro. Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo vistes y lo visites todas las mañanas y todos los momentos, lo pruebes? Bueno, muy importante este primer versículo. Dice que el Señor nos visita no solo una mañana, no solamente de vez en cuando, sino que está cada mañana Él viendo, ¿verdad?, nuestras necesidades. Y Él se preocupa, ¿verdad?, por nosotros cada mañana. Dice, ¿verdad?, que el Señor tiene memoria de nosotros. Y dice, ¿verdad?, y a cada momento que nos prueba en cada momento. Y vamos a leer aquí una cita, ¿ya? Em, Vamos a leer aquí, dice, estas citas son todas de Ellen de White, ¿ya? La primera dice, cada mañana y cada tarde se ofrecían sobre el altar, en verdad el pueblo judío cuando tenía solamente em, símbolos de las cosas que iban a llegar a ser con la muerte de Cristo, se ofrecían sobre el altar un cordero de un año con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es esto que es súper importante para nosotros, el entender que esto es un principio, no es solamente algo como una decisión que si quiero lo hago, si quiero no lo hago, no me va a pasar nada si quizás descuido el culto. No, no funciona así. El culto es algo necesario. ¿Por qué es necesario? Porque si nosotros no hacemos nuestro culto personal o grupal o ya sea como sea, pero nuestro culto privado cada día, entonces nosotros vamos a estar destituidos de la ayuda del Señor, porque el Señor nos quiere visitar cada día. Él quiere relacionarse con nosotros cada día. Entonces, si nosotros no le damos ese espacio en nuestra vida diaria, entonces inevitablemente vamos a cometer muchos más errores de los que podríamos cometer si nos sostenemos de la mano del Señor. Otra cosa importante es que al formar esto un hábito, al comprender que esto debe ser un hábito, nosotros podemos lograr que finalmente esto se vuelva algo como normal en nosotros, algo que ya no tengamos que estar luchando con el tema de como, hoy es que el culto, no, la idea es que esto se vuelva un hábito, así como cuando nos vamos a bañar, así como el hecho de levantarse de la cama, debe ser un hábito. Y debemos entender que esta consagración finalmente permite, ¿verdad?, esta constante dependencia en la sangre expiatoria de Cristo. Por medio de nuestra consagración, nosotros podemos recordar cada día que necesitamos que Jesús nos limpie y que Él nos dé la victoria. Entonces dice, Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto.
los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Sabemos que nosotros ya tuvimos a la persona que realmente era el sacrificio, que es Cristo, y fue sin defecto. Y entonces solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la pura pureza, la perfecta, perdón, pureza de aquel que habría de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto tampoco debe ser un momento que no dé a la reflexión al considerar, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, que es lo que siempre se dice, ¿verdad? Si vamos a leer la Biblia, debemos pensar qué me quiere decir Dios con este texto. Y también qué es lo que quiso decir en cuanto a lo que está escrito. Y vamos a ver también Job 8, del 5 al 7. No sé si alguien podría también leer, que nos colabore ahí con la lectura. Job 8 del 5 al 7. ¿Lo leo? Leo. No se peleen. Ya, dale, Camilo. Ya, Job 8 del 5 al 7 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fuere limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Muchas gracias. Entonces vemos que aquí también se sigue mencionando el mismo principio, ¿verdad? Desde temprano. Ahora, nosotros habíamos dicho ya, cada mañana, cada día, pero debe ser temprano. Ahora, ¿por qué temprano? ¿Qué influencia tiene que ser temprano? Y es que el Señor está, como ya dijimos, visitándonos cada día desde temprano, buscando estar con nosotros. Entonces, si nosotros lo dejamos para después, es mejor que no hacerlo, sí, pero no es el ideal. El ideal siempre es hacerlo temprano. Y por eso el título dice fijar un horario y comprender la necesidad de permanecer constantes. Porque al fijar un horario y comprometernos con el Señor, de que ya en una hora todos los días voy a levantarme, voy a juntarme con el Señor, el de tomar esa decisión es un paso importante para comenzar a tener un culto diario. Porque si no tomamos esa decisión ahora, entonces siempre vamos a estar ahí con esa lucha de que hoy día no lo hice, o quizás una semana sin hacerlo, un mes, y yo me pregunto cómo estará ese corazón de necesitado de escuchar la palabra de Dios. Entonces, bueno, vamos a ver Marcos 1:35, este lo voy a leer yo porque es muy cortito, y aquí se ve qué hacía Jesús cada mañana también, porque Jesús, bueno, en realidad en todo tiempo estaba preocupado de estar conectado con su Padre Celestial, pero también habían momentos en que tenía que estar atendiendo las necesidades de las personas, entonces no podía estar completamente dedicado a eso. Sin embargo, en Marcos 1:35 vemos que Jesús se aparta, dice así. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces vemos que Jesús se apartaba para tener momentos de comunión con Dios. Necesitaba un momento privado con el Señor. También vamos a leer Isaías 54, también si alguien pudiese leerlo, para llegar a un versículo muy importante que es 2 de Pedro. Isaías 54. ¿Yo? Ya. Dios, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Es muy bonito lo que dice Isaías 50, porque nos habla de que el Señor, bueno, el 5 también dice, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Cuando nosotros nos sujetamos del Señor temprano, ¿verdad? Antes de que sea muy tarde, de que empecemos con otras responsabilidades o incluso antes de estar durmiendo más, de estar descansando más,
necesitamos descansar primero en el Señor. Y en este descansar en el Señor nos entrega la capacidad de poder estar en armonía con su voluntad. Por eso es tan importante el culto de la mañana, porque este culto nos entrega, ¿verdad? Esa blandura, por así decirlo, que necesitamos para estar con el Señor, para no ponernos rebeldes, para no ponernos duros de corazón. Necesitamos tener siempre esta conexión con el Señor. Y vamos a ir a 2 de Pedro 3, 16 al 17. Este es un versículo que a mí me gusta muchísimo. También les voy a pedir si alguien lo pudiese leer. 2 de Pedro 3, del 16 al 17. No sé si Samuel quizás podría leerlo, que quería leer delante. 2 de Pedro 3, del 16 al 17. Perdón. Uy, Ay, ¿cuál era? 3:16. Acá lo tenemos. ya. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inocuos, caigáis de vuestra firmeza. Muchas gracias. Ya, esto para mí es como súper impactante por el hecho de que nos da las claves de no caer, ¿verdad? Dice que si nosotros, ¿verdad? No nos guardamos de esta manera, vamos a caer en el error de los que son inicuos o de los impíos, de los que son malvados, de los que no tienen temor por el Señor. Y también dice el 16 que hay cosas difíciles de entender, por ejemplo, en las cartas de Pablo. Y nosotros sabemos que la verdad hay muchas veces que leemos la Biblia y nos cuesta un poquito entender. Y eso también podría ser una dificultad a la hora del culto personal. Que uno diga, ya, pero ¿cómo lo voy a hacer para hacer el culto? Y si no entiendo, ¿cómo voy a estudiar si no entiendo? Entonces, también vamos a intentar responder un poco a esa pregunta el día de hoy. Ya vamos a ver qué herramientas tenemos para comprender mejor las Sagradas Escrituras. Bueno, y para finalizar este primer punto, que es fijar un horario y comprender la necesidad de permanecer constantes, vamos a ir a Eclesiastés 4. Eclesiastés 4, del 8 al 12. Y también vamos a pedirle que lo lean, por lo menos esta diapositiva, apóyenme harto. Eclesiastés 4, del 8 al 12. Eclesiastés 4, Del 8 al 12. del 8 al 12. Dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Muchas gracias. Bueno, este versículo nosotros podemos fácilmente aplicarlo a nuestra vida espiritual. Si nosotros estamos solos en nuestra vida espiritual, si caminamos solos y estamos en medio de muchas pruebas, puede volverse difícil a veces ser obedientes. Y por esto el Señor deja este consejo grande igual, que dice, ¿verdad?, que uno puede levantar al otro. Por eso es importante, por ejemplo, la formación de parejas misioneras o de un como partner espiritual o un compañero, ¿verdad?,
que uno pueda estudiar con esa persona. Incluso uno puede armar cultos grupales, ya sea con amigos o puede ser también en la familia. Porque aquí, ¿verdad? Menciona eso, de que había un hombre que estaba solo, que no tenía familia, no tenía heredero, y que hay de esa persona, porque la verdad es que la compañía es importantísimo para el ser humano. El ser humano necesita, ¿verdad?, de compañía. Estamos hechos como seres sociales. Entonces, si necesitamos un empujoncito para comenzar a formar este hábito, no estaría mal hacerlo acompañado. Ahora vamos a de ahí ver de qué manera podría hacerse acompañado. Y por último, voy a leer Mateo 18:20. Mateo 18:20, que dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, que el Señor nos va a acompañar es algo que está asegurado, y no debemos entonces tener miedo tampoco de congregarnos ni de unirnos en nuestro momento también de consagración con Dios. ¿Ya? Si bien hay momentos especiales para tener una privacidad con el Señor, también puede ser bueno para la formación de un hábito el comenzar haciendo un culto grupal temprano. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver esto muy rapidito, que es el tema de la preparación del corazón. Para comenzar el culto, se puede hacer esto, que nosotros comencemos con una oración y pasemos quizás a tener un momento de canción, o incluso antes de la oración podemos tener un momento de alabanza, porque la alabanza es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Por medio de la alabanza, si nosotros la usamos como un medio educativo, eso puede ayudarnos, ¿verdad? Además de para preparar nuestro corazón para grabar las verdades de Dios en nuestro corazón también, valga la redundancia. Y también me gustaría mencionar que cuando nosotros cantamos, ¿verdad? Los ángeles se unen con nosotros en alabanza. Dice, la voz humana que canta la música de Dios con un corazón lleno de gratitud y agradecimiento es para él mucho más agradable que la melodía de todos los instrumentos musicales que han sido inventados por manos humanas. Entonces, la alabanza al Señor es algo también muy importante dentro de nuestro momento de culto, ya sea público o sea privado. La adoración puede ayudarnos también a preparar el ambiente para que los ángeles estén con nosotros. Dice, el mal de la adoración formal no puede representarse demasiado fuerte, pero no hay palabras para representar apropiadamente las profundas bendiciones del culto verdadero. Cuando los seres humanos cantan con el espíritu y la comprensión, los músicos celestiales toman la melodía y se unen en el canto de agradecimiento. Ahora me gustaría mencionar algo como con respecto a mi experiencia personal, que yo he visto muchas veces que se dice, ya, pero es que si lo hago temprano, yo no estoy tan despierto, no me funciona, así que mejor lo hago más tarde. No sé si probablemente muchos de ustedes también lo han escuchado, pero la verdad es que el Señor es tan grande que cuando nosotros nos despertamos exclusivamente para tener un momento de adoración, un momento de culto con el Señor mismo te despierta. O de repente llegas como a un texto que te llama la atención y como que se te despierta todo el cerebro y empiezas como a tomar mucho más atención en lo que estás leyendo, a entender mucho más. Y esto me pasa la verdad prácticamente todos los días. Entonces, yo soy un convencido de que realmente el Señor nos ayuda en esto, no nos deja solos, no es como ya, haz el culto y velas tú solo, no, sino que el Señor nos ayuda, nos da la fuerza para despertarnos, nos da la fuerza para también estudiar y comprender. Entonces vamos a leer estos 3 versículos rápidamente. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Y dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, que nuestro momento de culto también sea un momento para pensar en alabar al Señor y que sea un momento también, como dice aquí, para pensar en las cosas puras, en las cosas buenas.
procuremos también alejarnos de todo mal pensamiento en nuestra relación con Dios. Usemos el culto para eso. Salmos 59:16 dice lo siguiente. Salmos 59:16 dice así. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Y finalmente, Primera de Corintios 14:15. Primera de Corintios 14:15 dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Busquemos que todo sea, ¿verdad? Con un pensamiento, con concentración, con entendimiento. No solamente hacer las cosas por hacerlas, porque si no caemos en los mismos errores que nuestros antepasados, que veían, ¿verdad?, estos sacrificios como una mera forma de rutina y no sencillamente como lo que es una consagración con el Señor. Vamos a avanzar con el contenido de nuestro culto personal. Ya, este punto también es súper crucial, súper importante, porque muchas veces también uno puede caer en estudiar, por ejemplo, ya, voy a estudiar el folleto de escuela sabática para hacer mi culto personal. Pero el folleto, si bien es, yo diría que demasiado importante para la iglesia, como sin la escuela sabática, la iglesia yo creo que no sería lo que es. Sin embargo, no debe reemplazar al estudio de la Biblia, ya al estudio derechamente de solamente la Biblia, que eso es lo que quiero entender que sea el centro del contenido de nuestro culto, debe ser el estudio de la Biblia. Y que luego nosotros podemos, ¿verdad? En otros momentos también del día también dedicarnos a estudiar la lección, a estudiar también quizás el espíritu de profecía, también se puede leer quizás dentro del culto. Ahora, hablando un poquito, adelantándome al último punto que vamos a tratar, está el tema de como el orden litúrgico, por así decirlo. Que la liturgia, el término se usa normalmente para lo que es un culto público, vamos a llevarlo como al culto privado, que es el orden que nosotros seguimos en cuanto a las cosas. Por ejemplo, ya, yo destino primero una cantidad de tiempo para hacer mi culto. Ejemplo, ya, yo voy a poner 1 hora para hacer mi culto. O ya, si no me da para hacerlo 1 hora, media hora, no sé, depende de cada uno. Pero en mi caso ya, voy a tener 1 hora. Y veo si parto con una canción o derechamente con la oración me voy al estudio de la Biblia. Igual hay días en que va a haber más tiempo y días en que va a haber menos tiempo. Y no sé, pues en el ideal ya tengo 1 hora y parto con la oración, después me voy al estudio de la Biblia y estudio, ¿verdad? Por ejemplo, el Radiados por su palabra, que lo puse aquí en rojito, el primer punto, ¿verdad? De esta lista de abajo, sería una opción. Por ejemplo, ahora nosotros estamos leyendo Segunda de Corintios. Hoy día se leyó el primer capítulo de Segunda de Corintios. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir Radiados por su palabra y durante la mayor, más que la cantidad de tiempo, durante ese tiempo de esa hora, podamos estudiar lo más profundo que se pueda ese capítulo. O sea, sacarle todas las enseñanzas que se puedan, comentarlas si es que se hace con alguien más y sacarle todo el jugo que se pueda. Después de estudiar ese capítulo, nosotros podemos estudiar, por ejemplo, algún material adicional, como ya sea, no sé, el comentario bíblico, o puede ser también algún capítulo o un par de páginas de algún libro de Ellen White o algún libro que nos sea complementario a nuestro estudio de la Biblia. Entonces, luego de esto, nosotros procedemos a orar nuevamente y podemos finalizar nuestro culto. Pero el tema es que lo central, no importa si le agregan más cositas después o si partan cantando, terminan cantando, eso ya es decisión personal. Pero lo importante, lo que no puede faltar en un culto es el estudio de la Biblia, porque la Biblia es nuestro alimento, la Biblia es lo que el Señor dejó, ¿verdad?, como suficiente para que nosotros podamos estar conectados con Él. Entonces, es importante tener estos momentos de estudio de la Biblia.
vamos a leer solamente lo que está en amarillo para que no sea tan extenso. Igual pueden tomarle pantallazo, esto va a quedar grabado también. Dice, la casa es el santuario para la familia y la cámara o el huerto el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Debiera haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia. Y la verdad que aquí hay principios que se pueden aplicar tanto al culto privado como al culto público. Como por ejemplo, el que debe ser con cuidado, ¿ya? Y con consideración esto, no con indiferencia. Y también podemos ver ciertas reglas más que el lugar, porque el lugar, ¿verdad? Cuando es un culto privado, no siempre quizás va a ser el mismo, pero sí creo que es muy importante fijar un tiempo. Y también eso puede variar, porque va a haber momentos en que el tiempo no va a ser el mismo, pero sí procurar, ¿verdad? Mantener un horario donde uno pueda tener el culto. Dice, en una simple oración, expresad al Señor vuestras necesidades y gratitud por su misericordia. Así invitáis a Jesús como vuestro huésped bienvenido en el hogar y el corazón. Es importante que nuestras oraciones no sean demasiado extensas cuando nosotros estamos haciendo el culto, porque hay otros momentos para la oración que el Señor nos ha designado, que después lo vamos a comentar muy brevemente. Pero el culto en sí es para el relacionamiento con Dios, además de la oración, para que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Entonces es importante que la oración vaya a temas puntuales. Por ejemplo, que podamos atender a el mismo tema que estamos leyendo en el capítulo. En este caso, por ejemplo, aquí me habló de que debo ayudar, amar al prójimo que quizás tiene mayor necesidad, la persona que está quizás en situación de calle, que necesita alimento. Ya, entonces, orar para que el Señor me ayude durante el día a poder hacer algo al respecto, o durante la semana. Y también orar por aquellos pedidos que quizás uno tiene, porque la oración también es para eso. Entonces, si se hace grupo, que cada uno pida o agradezca, pero de manera igual breve, porque lo que debe abarcar más tiempo es el estudio de la Biblia. Y de verdad que una hora se pasa volando cuando hablamos de estas cosas. Y bueno, entonces solamente mencionar que también puede ser, no necesariamente, no es obligatorio que sea al revés por su palabra, ese es solamente el plan que tiene la Iglesia Adventista para estudiar la Biblia. También se puede hacer un plan diario, uno mismo. Por ejemplo, ahí me comentó una hermana hace poquito que ella estaba empezando a leer Mateo 4 capítulos diarios. Eso también es muy válido y se puede hacer. O un plan anual en que ustedes vean cuántos capítulos al día o dividir, ¿verdad? En el año los capítulos, no sé, de la Biblia y ver cuánto se necesita leer cada día para hacer un plan anual y leer la Biblia en un año. La verdad es que es libre, ustedes ven cuánto deciden profundizar y cuánto abarcar, porque a menos abarcar se profundiza más y a más abarcar se profundiza menos, pero también se tiene un mayor panorama y un mayor entendimiento. Entonces, vamos a solamente comentar las cosas que quedan así de pasadita por el tiempo. Hay material de apoyo, ya que por ejemplo nosotros podemos usar como los 40 días de ayuno y oración, que es un folletito que viene con actividades súper sencillas, es muy cortito, que sirve para leer, por ejemplo, antes de leer el capítulo de la Biblia. Y este libro nos sirve, por ejemplo, para durante 40 días levantarnos temprano, a hacer esto y tomar el hábito. Y se puede hacer con otra persona. Aquí también dejo el link de una página que se llama Bible Gateway. Y aquí si ustedes buscan un pasaje específico, que por ejemplo se les haga difícil, ya un pasaje que no están entendiendo, lo pueden buscar ahí y les va a salir una lista o sea, le pueden apretar ver en todas las versiones y le van a salir una lista de ese pasaje en todas las traducciones en español. Entonces van a poder ver diferentes traducciones y comparar y ver cuál entienden más, porque a veces eso nos puede ayudar si no manejamos el idioma original, que es el griego y el hebreo y el arameo, también nos puede servir leer diferentes versiones para entender mejor lo que nos está tratando de decir el autor. También dejé un segundo link que tiene que ver ya con el texto original y ahí nos salen, es como una Biblia interlineal, nos sale el texto en el idioma original y abajito en español. Entonces podemos ver una palabra específica para entender qué otras definiciones tenía.
hay léxicos, concordancias, se puede estudiar por temáticas, también está el comentario bíblico adventista, y hay otros textos que también tiene la iglesia, como el Creencias Fundamentales, que también trata temas doctrinales de manera bien amplia, los clásicos del adventismo, que es una serie de libros que está en ACES, el My Bible, que es una aplicación, la Biblia Andrews tiene un muy buen comentario al final, y también, como dijimos, los libros de El Espíritu de Profecía. Y finalmente, llegando a la última diapositiva, la oración, como yo les dije, hay otro espacio para la oración. Por ejemplo, uno puede orar en la tarde, en la mañana y al mediodía, como lo recomienda la Biblia en Salmos 55, 17. Y de esa manera nosotros entregarle nuestro corazón al Señor en un tiempo determinado en el día. Y así que no interfiera especialmente con lo que es el culto racional, lo que es el estudio de la Biblia. La liturgia ya lo mencionamos y el 7 sigamos. O sea, partamos con un plan, pongámonos una meta y después de haber logrado esa meta, sigamos aprendiendo, veamos qué cosas podemos cambiar, si quizás podemos separar un lugar en la casa para que sea más bonito para hacer el culto. Ahí sigamos aprendiendo y sigamos viendo en qué mejorar. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí, hazme puro